Capítulo número 7. No me lo pensé dos veces y acepté la propuesta de Edward. Nos marchamos ante la atónita mirada de Abby y Jack, que se tuvieron que quedar con Postman Pat esta vez. Hicimos el trayecto en coche y la travesía por mar en el mayor de los silencios. Con él aprendí a no hablar si no tenía algo interesante que decir. Nada más poner el pie en la isla me llevó hasta uno de sus extremos, donde se suponía que encontraríamos la luz perfecta para sus fotos. Allí fue donde empecé a arrepentirme seriamente de haberlo acompañado. Siempre había sufrido de vértigo y estábamos al borde de un acantilado, a más de 90 metros de altura. Quería enseñarte este sitio. ¿No te parece relajante?, me preguntó. Aterrador me parecía un adjetivo más apropiado. Se tiene la impresión de estar solo en el mundo. Y por eso te gusta estar aquí, dije yo. Al menos, no hay vecinos que te molesten, respondió él. En ese instante intercambiamos una mirada significativa. Me voy a poner a trabajar, anunció Edward. Tú puedes quedarte aquí y cumplir con la tradición de la isla. ¿De qué estás hablando? Todo visitante debe tumbarse boca abajo y asomar la cabeza al vacío. Es tu turno. Empezó a alejarse y lo retuve del brazo. ¿Estás de broma? ¿Tienes miedo? Esto no, para nada, todo lo contrario, respondí con tono ofendido. Me encantan las sensaciones fuertes. Entonces disfruta. Esta vez se marchó de verdad. Me había lanzado un desafío. Me fumé un cigarrillo. Después me puse de rodillas. Solo se me ocurría una manera de acercarme al borde, arrastrándome. Los primeros temblores aparecieron a 1 metro de mi objetivo. Mis músculos se agarrotaron. Estaba paralizada y a punto de gritar de terror. Pasaba el tiempo y me sentía incapaz de levantarme y alejarme del precipicio. Mover la cabeza para ver dónde estaba Edward haciendo fotos me parecía imposible. Estaba segura de caer. Murmuré su nombre para que acudiese en mi auxilio. Sin resultado. Edward, ven, por favor, exclamé en voz alta. Los minutos me parecieron horas. Por fin, Edward se acercó. ¿Qué haces ahí todavía?, preguntó él. Estoy tomando el té. ¿A ti qué te parece? No me digas que tienes vértigo. Sí. Entonces, ¿por qué has querido hacerlo? Eso no importa. Haz algo, lo que sea. Tírame de los pies, pero no me dejes. Ni los sueñes. Cabrón, sentí cómo se tumbaba a mi lado. ¿Qué estás haciendo? Sin decir palabra, se acercó más a mí, pasó un brazo por encima de mi espalda y me estrechó contra él. Yo seguía completamente quieta. Avanza conmigo, me dijo con suavidad. No, alcancé a decir. Cuando sentí que Edward iniciaba un movimiento hacia el borde, escondí la cabeza en su cuello. Me voy a caer. No te voy a soltar. Despegué lentamente mi cara. El viento me sacudió y el pelo empezó a revolotear en todos los sentidos. Abrí los ojos poco a poco y tuve la sensación de ser aspirada por un remolino al descubrir las olas rompiendo contra la pared. El abrazo de Edward se hizo más fuerte. Yo parpadeaba continuamente. Me dejaba llevar. No podía controlar nada. Todo mi cuerpo se relajó. Acabé volviendo la cabeza hacia Edward. Él me estaba mirando. ¿Qué?, pregunté. Disfruta del espectáculo, me respondió él. Le lancé una última mirada y me incliné de nuevo. Edward terminó levantándose. Me agarró por la cintura y me puso de pie. Esbocé una sonrisa. Vámonos, me anunció apoyando una mano en mi cintura. Pasamos la velada en el pub del puerto. En el camino de regreso al bed and breakfast, donde nos alojábamos, me enteré de que al día siguiente partiría temprano. Tenía que hacer unas fotos al amanecer. Me estiré en la cama. Había dormido como un bebé. El sol ya estaba muy alto
Al levantarme, vi un papel que habían deslizado bajo la puerta, un mapa de la isla y una nota para mí. Edward me indicaba dónde iba a pasar el día. El propietario me sirvió un desayuno pantagruélico. Mientras lo devoraba, le escuché hablar de Edward y de sus estancias en solitario allí. Un poco más tarde, llegué al lugar que marcaba el mapa. Había caminado más de una hora a través de la landa. Tenía la playa ante mí y vi a Edward a lo lejos, con cámara en mano. Si no hubiese temido desconcentrarle, creo que habría corrido a su encuentro, sin saber muy bien por qué. Me senté para observarlo. Cogí un puñado de arena y jugué con él. Estaba a gusto. Ya no me sentía agobiada. La vida retomaba su curso y ya no quería luchar contra ello. Edward subió por la playa, con su bolsa al hombro y el cigarrillo en los labios. Al llegar a mi altura, se sentó a mi lado. ¿Se ha despertado la marmota?, preguntó él. Bajé la cabeza sonriendo. Sentí cómo se acercaba. Sus labios se posaron sobre mi sien. Buenos días, me dijo simplemente. Me estremecí. ¿Qué tal las fotos?, pregunté, para pasar a otra cosa. Ya veré cuando las tenga en papel, no antes. He terminado por hoy. ¿Quieres caminar un poco?, propuso, poniéndose de pie. Levanté la cabeza y lo miré fijamente. Me entraron ganas de cogerle de la mano. No se resistió y me atrajo hacia él. Permanecí así unos instantes, sorprendida por la sensación de seguridad que me proporcionaba. Al final, me alejé lentamente. Caminé hacia el mar. Miré hacia atrás y vi que Edward me seguía. Le sonreí y él me devolvió la sonrisa. Había pasado casi la mitad del día durmiendo y sin embargo estaba agotada. Otra vez iba a caer en la cama como un saco de patatas. ¿Qué tenías pensado hacer mañana?, le pregunté a Edward delante de la puerta de mi habitación. He encontrado un barco que me lleva a otra isla en alta mar. Pasaré el día allí. ¿Puedo ir contigo?, pregunté. Sonrió y se pasó una mano por la cara. Déjalo, no haré más que estorbar, le dije abriendo la puerta de mi cuarto. Pero no he dicho que no. Me volví y lo miré. Ven conmigo, pero vas a tener que levantarte al amanecer. En sus labios se dibujó una sonrisa burlona. Soy perfectamente capaz de despertarme. En ese caso, pasaré a buscarte a las 6. Se acercó a mí y repitió el mismo gesto de la tarde. Me besó en la sien. Había programado el despertador de la habitación y el de mi móvil. Cuando saltaron los dos a la vez, di un salto en la cama. Tenía la sensación de no haber dormido prácticamente nada. Pensé que iba a caerme de cansancio bajo la ducha. A las 6 de la mañana en punto, abrí mi puerta completamente a ciegas. A través de los párpados semicerrados, vi a Edward, fresco como una rosa. ¿De qué planeta vienes?, le pregunté con la voz áspera del sueño. Duermo poco. ¿Hay tumbonas en el barco? Me hizo una señal para que lo siguiera. Se desvió por la cocina mientras yo me apoyaba en la pared, preguntándome cómo iba a soportar aquella jornada. Toma, me dijo. Abrí los ojos. Me tendió un termo. ¿Es lo que yo creo? Ya empiezo a conocerte. Oh, Dios mío, gracias. La dosis de cafeína y lo que descubrí al llegar al puerto terminaron de despertarme. A lo lejos se escuchaba el ruido de las traínas y se distinguía la bruma a la noche gracias a los faros de los pesqueros. Enseguida comprendí que nos disponíamos a subir a una de aquellas chalupas. Solo me faltaban el chubasquero amarillo y las botas azul marino para parecer la típica parisina en alta mar. Me mantuve aparte mientras Edward saludaba a los marineros. Tenían todos un cigarrillo en la boca y el rostro esculpido por los elementos.
verdaderas fuerzas de la naturaleza. Me sentí particularmente incómoda cuando todos se volvieron hacia mí. Edward me hizo una seña para que me acercara a embarcar. Tú te quedarás en la cabina del piloto. ¿Y tú? Yo iré con ellos. De acuerdo. No te muevas de ahí. Volveré a buscarte. Y, bueno, no toques nada ni abras la boca. Sé contenerme, le dije yo. ¿No conoces el dicho? Las mujeres traen mala suerte en un barco. Y tú no estabas en el programa. He tenido que discutir para que te dejaran venir conmigo. ¿Y qué les has dicho para convencerles?, pregunté yo. Me miró y de golpe se puso muy serio, pasándose la mano por la cara. Nada especial. Y así me dejó. Como no había causado problema alguno durante la travesía, me dedicaron unas sonrisas al bajar del barco. Después de pasar la mañana en el puerto, entre barcos de pesca, partimos en dirección a una playa. Bueno, más que una playa, era una cala rodeada de acantilados. Edward se puso a trabajar y yo aproveché para ir a descubrir lo que se escondía tras las rocas. Las escalé, nada más que mar hasta donde se perdía la vista. Me pegué a una roca y cerré los ojos. Un rayo de sol acarició mi cara. Saboreé el instante. Detrás de mí, Edward me llamó. «Dayan». «¿Sí?». Eché un vistazo en dirección a él, y mi sonrisa se desvaneció cuando me di cuenta de que me había hecho una foto. Puso cara de satisfacción y se marchó. Bajé rápidamente de las rocas para perseguirlo. «Enséñame inmediatamente esas fotos». «Es propiedad del artista», me respondió levantando la cámara. Empecé a saltar a su alrededor para intentar atraparla, pero todo fue en vano. Al final, me tumbé en la arena y Edward se sentó a mi lado. «¿Podré verlas algún día?», le pregunté yo. «Si te portas bien». Vi que había soltado la cámara. En un momento de distracción, pasé por encima de él, agarré el objeto de mis deseos y huí con él como un conejo. Como pensaba que no iba a dar ni un segundo de margen, me puse a girar el aparato en todos los sentidos. ¿Y esto cómo se enciende? Así. Edward estaba justo a mi espalda. Pasó sus brazos por detrás de mi cuerpo, puso sus manos sobre las mías y me guió. La pantalla se encendió. «¿Quieres verlas ahora, de verdad?», me preguntó al oído. «Esperaré con una condición». «Te escucho». «Quiero fotos contigo». No soporto eso». «¿El señor fotógrafo tiene miedo de salir en las fotos?», pregunté yo. No respondió y empezó a toquetear los ajustes de la cámara. Su rostro, inclinado por encima de mi hombro, reflejaba una gran concentración. Por fin levantó el brazo y disparó sin avisar. «Sonríe, Edward. Espera, te ayudaré». Me giré entre sus brazos y frunció el ceño. Puse mis manos en su cara y le estiré la boca hacia los lados. «¿Ves? Si es que, cuando quieres, venga, haz tu trabajo». Era la primera vez que lo veía tan feliz, casi despreocupado. Hizo que me subiera a su espalda para una serie de tomas. Yo hacía tantos aspavientos que acabamos cayéndonos. Conseguí quitarle la cámara a las manos y me fui corriendo. Cuando me di la vuelta, vi que esta vez Edward no se había movido y me seguía con la mirada. Se sentó, encendió un cigarrillo, giró la cabeza y sus ojos se perdieron en el vacío. Por una especie de milagro, conseguí inmortalizar la escena. Volví a acercarme y me quedé de pie ante él. «¿Y bien? ¿Qué piensa el profesional?». Se puso un cigarrillo en los labios, recuperó su cámara y se inclinó sobre ella. Levantó los ojos hacia mí cuando descubrió que él era el tema de la foto. «Ven aquí»,
me dijo, ofreciéndome el espacio entre sus piernas. Me introduje en él, me rodeó con sus brazos y me puso la pantalla frente a los ojos. No está nada mal para ser la primera, declaró él. Pero mira, aquí, falta... No escuchaba nada de lo que me contaba. Lo miraba fijamente y lo iba descubriendo. Su pelo alborotado, su barba de 3 días, el color de sus ojos. Olí su perfume por primera vez, una mezcla de jabón y tabaco frío. Me estremecí y tuve que cerrar los párpados. Vamos a hacer una última, me dijo él. Nuestras miradas se cruzaron. Dejó su cámara sin quitar los ojos de mí. Me puso una mano en la mejilla. Yo me apoyé en su palma. Tenemos que volver al puerto. El barco no va a esperarnos, dijo él, con la voz más ronca que de costumbre. Se levantó, recogió su material y me ayudó a levantarme. Nuestras manos permanecieron unidas un buen rato durante el camino de regreso. Despierta, hemos llegado. Era la voz de Edward. Me había dormido en sus brazos durante la travesía. Me acariciaba la mejilla para ayudarme a despertar. Me froté la cara contra él. Me sentía bien. El propietario del Bed and Breakfast nos acogió a pesar de la hora que era. Nos había guardado restos para nuestra cena. Edward estaba allí como en su casa. Recalentó la comida y nos sirvió una copa mientras, subida en un taburete de bar, yo le observaba sin hacer nada. En la mesa solo intercambiamos miradas, pero ninguna palabra. ¿No habrás olvidado que mañana volvemos a Mulroney?, me preguntó Edward después de cenar, mientras fumábamos un cigarrillo afuera. Ya ni me acordaba, respondí, sintiendo de pronto un peso en el estómago. ¿Estás bien? Aquí me siento libre. No tengo ganas de volver. Vamos a dormir, me dijo él. Me sostuvo la puerta de entrada, pasé delante de él rozándole y me siguió hasta la habitación. Al volverme, me sorprendió lo cerca que estaba. Había apoyado una mano en lo alto de la pared, la cabeza inclinada. Gracias por estos 3 días. Me ha gustado mucho estar contigo, dijo él. Hundió su mirada en la mía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Se acercó a mí, sus labios se posaron sobre mi sien y se quedaron allí. No pude remediarlo. Me agarré de su camisa. Se apartó ligeramente y se inclinó, hasta que nuestras frentes se juntaron. Ya no dominaba mi respiración. Mi vientre se contrajo. Su boca rozó la mía una vez y luego otra. Me abrazó y me besó profundamente, y yo le devolví el beso. Cuando nuestros labios se separaron, de nuevo posó su frente contra la mía y acarició mi mejilla. «Deténme, por favor», murmuró él. Bajé los ojos y vi que mis manos seguían agarradas a su camisa. Todos mis sentidos estaban en ebullición, pero necesitaba ordenar mis emociones. A regañadientes solté los dedos y, lo más suavemente posible, me alejé de él. Se dejó hacer, demasiado fácilmente. «Perdóname», dijo. Yo le hice callar poniendo un dedo sobre su boca. «Creo que, por esta noche, será mejor que lo dejemos así». Le di un beso en la comisura de los labios, abrí la puerta y entré en mi habitación. Me volví hacia él. No dejaba de mirarme. «Que duermas bien», dije en voz baja. Se pasó una mano por la cara, me sonrió y dio 2 pasos atrás. Cerró la puerta silenciosamente y apoyé la espalda en ella. Solo en ese instante me di cuenta de que me temblaban las piernas. Escuché los ruidos de la casa,
Oí a Edward volver a bajar. Sonreí. Estaba segura de que iba a salir a fumar. Todavía alterada, me introduje bajo el edredón. En la penumbra me pasé los dedos por los labios. Había sido agradable sentir los suyos. Hubiese podido ir más lejos, pero no lo había hecho. Demasiado rápido, quizás. Me acurruqué en el centro de la cama. A pesar de que los párpados se me cerraban, me quedé mirando fijamente la luz bajo la puerta. Después escuché pasos en la escalera que se detuvieron en el umbral. Me incorporé. Edward estaba allí, muy cerca. Puse los pies en el suelo pensando a toda velocidad lo que debía hacer. Había decidido abrirle la puerta cuando le oí marcharse a su habitación. Sintiendo que me vencía el sueño, pensé que al día siguiente vería a Edward. Estaba impaciente. Abrí los ojos y mis primeros pensamientos fueron para él. Miré el reloj. Nuestro barco partía en 1 hora. Me duché, me vestí, recogí mis cosas y cerré la bolsa. En el pasillo, eché un vistazo a la puerta de su habitación, la cual estaba abierta. Fui a ver si todavía seguía dentro. Nadie. Ya estaba recogida. Entré en la cocina. Allí solo estaba el propietario. Me sonrió y me ofreció una taza mientras empezaba a servirme otro de sus desayunos tan especiales. No, gracias. No tengo mucha hambre esta mañana. Como quiera, pero para la travesía es mejor tener el estómago lleno. Me conformaré con el café. Permanecí de pie y bebí algunos sorbos. ¿Ha visto a Edward de casualidad?, pregunté yo. Se ha caído de la cama. Está aún menos hablador que de costumbre. ¿Puede creérselo? Es difícil de imaginar. Se ha marchado al puerto y después ha vuelto a pagar la cuenta. ¿Y ahora a dónde está? Es como un león enjaulado. La está esperando afuera. Oh, respondí yo. Apuré rápidamente el café ante la mirada burlona del casero. Está usted muy pálida. ¿Es por culpa de la travesía o de Edward? ¿Qué sería peor?, le dije yo, y nos echamos a reír. Le hice una pequeña señal con la mano a modo de despedida y me dirigí en la entrada. Edward no advirtió mi llegada. El rostro cerrado, aspiraba su cigarrillo como un loco. Le llamé con suavidad. Se volvió, me miró fijamente con una expresión indescifrable en el rostro y avanzó hacia mí. Sin decir palabra, cogió mi bolsa. Yo lo retuve del brazo. ¿Estás bien? ¿Y tú?, me preguntó él con brusquedad. Sí, en fin, eso creo. Vámonos, dijo él. Esbozó una sonrisa, me cogió de la mano y me llevó al puerto. Cuanto más avanzábamos, más me acercaba a él. Acabé entrelazando nuestros dedos. Al llegar al barco, tuvimos que soltarnos para descargar lo que llevábamos. Le seguí hasta el puente. El viento era tan fuerte que parecía que fuéramos a salir volando. Encendí un cigarrillo y me lo dio. Lo acepté y le observé encender el suyo. Se apoyó en la borda. Fumamos en silencio. El barco zarpó y se alejó de la isla con nosotros aún en la cubierta. «Esto se va a mover», me dijo Edward incorporándose. «¿Te vas a quedar aquí?» «Por ahora sí. Entra tú si quieres». Me quedé allí y me agarré también a la barandilla. El barco ya empezaba a tambalearse y el viento me hacía daño en los oídos, pero por nada del mundo hubiese querido estar en otra parte. De pronto dejé de sentirlo. Edward se había instalado a mi espalda, con sus brazos alrededor de mi cuerpo y sus manos sobre las mías. «Avísame si empiezas a encontrarte mal», me dijo al oído. Su tono de voz denotaba que lo había dicho con ironía,
y le di un ligero codazo en las costillas. Hicimos la travesía entera abrazados el uno al otro y sin decir palabra. Era tan agradable disfrutar de todo aquello entre dos. Una vez amarrado el barco, Edward fue a recuperar nuestras bolsas de viaje. Luego me tomó de nuevo de la mano para ir hasta el aparcamiento y mientras yo montaba en el coche, él cargó el maletero. Cuando se metió dentro, suspiró profundamente. Debió de sentir que lo observaba. Se volvió y me miró directamente a los ojos. ¿Volvemos a casa? Tú conduces. Durante todo el trayecto nos encerramos cada uno en nuestros pensamientos, acunados por la música de los Red Hot Chili Peppers, una mezcla de dulzura y brutalidad a imagen de Edward. Solo se oía el ruido del encendedor eléctrico. Encadenábamos cigarrillos alternativamente. El paisaje desfilaba ante nuestros ojos, mientras yo manoseaba mi cadena y mi alianza. No me atrevía a mirar a Edward. Cuando vi el cartel de Mulroney, me puse tensa. Detuvo el coche frente a la cabaña y dejó el motor en marcha. Bueno, tengo trabajo. No hay problema, respondí precipitadamente mientras bajaba del coche. Cerré la puerta con más fuerza de la que había deseado. Recogí mis cosas del maletero. Edward no se movió, pero tampoco se marchó. Frente a la puerta de casa, empecé a buscar la llave. Cuando por fin la encontré, estaba tan furiosa que no conseguía acertar con la cerradura. Si no tenía nada que decirme, no tenía más que marcharse. Solté todo lo que llevaba y me volví de golpe. Me topé de bruces con él. Me agarró por la cintura para evitar que cayese de espaldas. Pasaron varios segundos. Después me soltó. Me quité el pelo de la frente mientras él encendía un cigarrillo. ¿Querrías venir a mi casa esta noche?, propuso. Sí, me apetece. Nos miramos durante un rato. La tensión subió aún más. Edward sacudió ligeramente la cabeza. Hasta luego. Fruncí el ceño al verle agacharse. Cogió mi llave y abrió la puerta. Mejor así, ¿no? Me besó en la sien y volvió a su coche sin darme tiempo a pronunciar palabra alguna. Miré cómo su todoterreno se alejaba envuelto en una nube de polvo.